Pues, ¿cómo se llama la compañera que viene de Ceciten? ¿Cómo se apellida? Alexa. ¿Apellido? ¿Tú te lo sabes? No, maestro. Yo solo sé que se llama Alexa Lomelí, pero no me sé su apellido. alomelisantos@gmail.com, pero si es de Google, debe de permitir, alomelisantos@gmail.com. Voy a... Profe, Hey, dice que su link sí finaliza con las letras que usted dijo. ajá, pues ahí debe de poder entrar y ya, si quizá me da aquí un mensaje para poderla aceptar en la reunión, por no ser de la One Edu MX. Su correo es Gmail, pero creo que sí puede entrar con permiso, es cosa de que le dé clic al link a ver a dónde la manda. Y lo más probable es que sí me mande aquí mensaje para poderla aceptar. Ella es de Pimientillo, allá no hay muy buena conexión, quizá también sea por eso. Bueno, entonces así, esperemos que se puedan conectar más, si no, de todas maneras la videollamada se está grabando y la voy a publicar en nuestro Classroom para que los que no pudieran unirse puedan verla todas las veces que quieran, incluso los presentes también la puedan ver si les queda alguna duda. Voy a pasar a modo así, como si estuviéramos en una clase presencial, la asistencia, para que pongan sus micrófonos como activos y puedan contestarme. ¿Sí? Se encuentra Castillo Delgado Leslie, porque hace ratito me dijo un mensaje donde se salía aquí la computadora. ¿No está Leslie? ¿No está? Creo que ella le está fallando Ah, el ok, pero sí yo la internet, vi activa, le maestro. voy a poner asistencia. No le deja entrar el link o algo así, me dijo, me mandó un mensaje. Ok. Cervantes Rodríguez, Ingrid, Jocelyn, ¿sí está? Presente, profe. Muy bien. Cruz Alvarado Antonio. ¿No está Antonio? Estrada Flores Elian. ¿No está Elian? Frías Cristerna María Aletze. Presente, maestro. Muy bien. Galindo Velázquez Dania Casbet. ¿Sí está Dania? Presente. Muy bien. Gómez Osuna Karen Yuridia. ¿Sí estás, Karen? Presente, Muy bien. maestro. Gómez Ramírez Galilea. Sí. Presente, Muy profe. bien. González Carrillo Daniel. ¿No está Daniel? Galilea, ¿no está Daniel? González, No sé, profe, no he mantenido conexión con él. González Hernández Laila, fue la primera que Presente. entró. Hernández González Néstor, ¿no está? En la videollamada. Ibarra Sánchez Román se justificó, me mandó un mensaje previamente. Lomelí Santos Alexa Elizabeth, ¿no está? Ella es la que no puede entrar. Correcto. López García Susana Nalí, sí está por aquí. Está en reunión de consejo. Ah, ok. Mejía Rodríguez Kimberly, ¿sí está Kimberly? Presente, profe. Correcto. Montoya Flores Esteban Yair. Presente. Núñez Jiménez Erika Judith. ¿Sí está Erika Judith? ¿No? Ochoa Hernández y Betsy Tlali. ¿No está? Olivas Álvarez Brandon Arturo de Jesús. ¿No está Brandon?
Partida Ruiz Rogelia Grisel. Presente. Raigosa Estrada José Joel. Presente. Sánchez Jiménez Ismael. Presente. Sandoval Juan Alexander. No está Juan. Ah, me decían que también está con Sí, en profe, Rodríguez él Osejo. tampoco puede. Ok. Santillán Crespo Zipatli. Presente, profe. Tapia González Dana. ¿Sí está Dana? Hace ratito estaba entrando y saliendo. Sí, le voy a poner. Torres Juárez Álvaro Yair. ¿No está Álvaro Yair? Presente. Ok. Valdés Raigosa Gerania Lisset. Sí, presente. Muy bien, Gerania sí está porque hace ratito me participó. Velázquez Gameros Francisco de Jesús. Presente. Tamarripa Covarrubias Alondra Montserrat. Presente. Correcto, muy bien. Entonces vamos a comenzar. Les decía, Alexe, ¿tienes alguna, me decías que tienes una pregunta respecto a la lectura del libro? Sí, bueno, no sé si sea tanto el libro, pero Ajá. como no entendí muy bien, como por ejemplo cuando haces un agua, si el agua está como a Ajá. temperatura ambiente es más fácil disolver el azúcar y cuando está el agua helada es más difícil que se disuelva y quería saber qué pasa Ajá. a nivel, no sé, a nivel molecular, por qué Ajá. sucede esto. Hay que recordar que en la clase de física nos dijeron en el semestre anterior de que existe la teoría de la teoría cinético-molecular, donde los objetos que están a mayor temperatura tienen mayor energía cinética, sus partículas tienen mayor energía cinética, es decir, las moléculas que están componiendo ese cuerpo o los átomos tienen mayor energía cinética. En el caso de los sólidos tienen un movimiento como vibratorio y en el caso de los líquidos tienen un movimiento browniano y en el caso de los gases también tienen un movimiento browniano pero mucho más elástico. El caso es que a mayor temperatura hay mayor energía cinética de esas partículas que componen a la sustancia. Entonces, si tú quieres disolver una sustancia en agua, mientras ese líquido esté a mayor temperatura, tiene mayor energía cinética, y al aumentar la energía cinética, aumenta pues las colisiones que hay entre esas partículas, y es más fácil que haya una disolución al momento de que hay una mayor energía cinética. Por eso es que es más difícil de pronto disolver agua o azúcar, ¿sí?, en agua fría, ¿sí?, que en agua caliente. Entonces, precisamente por la energía cinética que hay implícita en esas partículas del cuerpo que está a determinada temperatura. Sí, es por eso, por la teoría cinético-molecular. Ah, muy bien, gracias, maestro. Ajá. ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay? Okay. Una pregunta Ok. relacionada con los videos que pasó del agua y la ósmosis. ¿Cuánta Ajá. cantidad de agua es el 2% de la totalidad del cuerpo? Porque en el primer video donde mencionaba la importancia del agua, decían que con la pérdida de un 2% del agua total ya era bastante grave. ¿Cómo cuánto es eso en litros? En litros, pues tú tienes que multiplicar la cantidad de volumen de sangre por la cantidad de agua que hay precisamente en ella. A ver. Me voy al libro. Sí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Yep. Sí, profe. Sí, maestro. Entonces, por ejemplo, en un varón, dice, en un varón promedio de 72 kilogramos, 15% es grasa de su masa corporal, 85% de la masa es
materia o desprovista de grasa, la llamada masa magra. Dice, la masa magra corporal está compuesta de un 61% de agua. Entonces, ese 61% de agua, ¿tú decías cuánto? ¿2%? Sí, 2% del agua total del cuerpo. Entonces, me decías que tú tenías la duda de con cuánto ya era deshidratación, ¿verdad? Que ¿cuántos litros son? O bueno, ¿cuánta cantidad de agua es en el 2% de agua total del cuerpo? Ok. Me voy para acá. Aquí está. Dice, el balance hídrico es la cuantificación de todos los ingresos o egresos del agua en un tiempo determinado. En 24 horas, un varón adulto promedio de 72 kilos que no realiza actividad deportiva o extenuante bajo los rayos del sol, como caminar a cielo abierto, debe beber 1.500 mililitros de agua, ya sea potable, preferentemente, o en otras variedades de presentaciones, como agua de coco, jugos naturales, sopas líquidas como caldos, bebidas como refrescos o mezclas de sabores, vinos, entre otras bebidas que ingresan al cuerpo 1.500 mililitros de agua. Dice, para tener concentraciones de sal como las del agua de mar, que puede tener hasta 24 kilos de sal por metro cúbico. El agua de mar. Litros. Bueno, aquí están los ingresos y egresos. Una cantidad de litros. El agua, los líquidos. Aquí está la distribución del agua en el cuerpo. Eso. Dice, el agua que está en el líquido intracelular, que va del 33 al 40%, son unos 14, 17 litros de agua. La del líquido intravascular es aproximadamente 10 a 13 litros. El plasma, la sangre y la cantidad de agua que tenemos en la sangre va de 3 a 4 litros. Entonces, imagínate, de 3 a 4 litros de los... Dice que somos aproximadamente 60% de agua de nuestro peso. Entonces, ya depende de tu peso corporal. Si pesas 70 kilos, lo multiplicas por 0.6. 70 por 0.6. Entonces tienes 42 litros de agua aproximadamente, y de los cuales el 4% de eso lo multiplicas por 0.4, te da como 10. Ya me estoy enguasando. A ver, para más rápido, me voy a Google. Una disculpa por no. No se preocupe, profe. Pero ahí viene mucha información. A ver, le voy a preguntar ¿cuántos? Profe, ¿Eh? dice Alexe que necesita el permiso para entrar a la videollamada. Que le dice eso. Aguántame un poquito. ¿Quién es? ¿Quién es él o ella? Alexe. Sé que se llama Alexe. No más. Alexa.
Y eso. Alexa, Ok, ella. aquí ya me apareció el mensaje, permitir, ya le di permitir. ¿Cuántos litros de agua son deshidratación? Bueno, aquí hay mucha información. Bueno, pues también hay grados de deshidratación, ¿verdad? No es lo mismo estar con un dolorcito de cabeza que estar con ya síntomas más graves de deshidratación. Dice, si perdemos solo el 1% de nuestra agua corporal, tenemos menos poder para hacer ejercicio, menos control de temperatura y menos apetito. Dice, con una pérdida del 5% de agua, nuestro rendimiento mental disminuye, con problemas para concentrarse, irritabilidad, la somnolencia y a menudo dolores de cabeza. Si perdemos más del 8% de nuestra agua, nuestra salud puede correr un serio peligro. Si perdemos más de qué cantidad. Entonces, dice, si perdemos más del 8%, No. y si nosotros lo traducimos eso en la cantidad de nuestro cuerpo, el agua representa del 50 al 60% de nuestro peso en un adulto joven. ¿Tú cuántos pesas, Ismael? ¿Cuánto pesas? Hace mucho que me pesé, así que no sabría decir. ¿Cuánto pesaste aquella vez? Deje ver si se encuentra la libreta. Vamos a suponer que Ismael pesa 70 kilos, ¿sí? Y pesa 70, y vamos a considerar que no es ni 50 ni el 60%, que sea el 55%. Entonces, 70 por punto 55, estaríamos hablando de 38.5 kilos de agua, ¿sí? 38.5 kilos de agua de nuestro compañero Ismael. Y si eso lo multiplicamos por 0.8, que sería una deshidratación profunda, estaríamos hablando de menos 70. Del 8% de ese peso, sería 55.55 por 70. Y de eso, el 8% sería por 0.1. No, por 0.8. No, es 0.08, papá. Estamos hablando de que te harían falta 3.08 litros de agua. Entonces, eso sería una deshidratación grave, ¿sí? 3.08 litros. Multiplicas tu peso corporal por 55% de agua que tienes en tu cuerpo, por 0.55. Y el resultado de eso lo multiplicas por 0.08, que es una deshidratación grave, y te estaría dando tus litros de agua que estarías perdiendo en esa deshidratación grave, ¿sí? Y si fuera una deshidratación moderada, pues hay que multiplicarlo por el 1%. Es decir, ¿Cuántos litros sean al día? 8. En el día, lo ideal sería que tomáramos de 1,5 litros a 2 litros diarios. De 1,5 litros a 2 litros diarios. Sí. ¿Cómo ven?
Pero muchas veces hay que tomar en cuenta que esa agua no ingresa a nuestro cuerpo toda en forma de bebidas. Ingresa también en forma de los alimentos sólidos, las verduras que comemos, las sopas, incluso en las tortillas que comemos también estamos ingresando agua. Incluso nuestro cuerpo también produce agua al momento de que realiza la oxidación de los alimentos. Se produce dióxido de carbono y se produce agua. Entonces, ahí hay un ingreso de agua a nuestro cuerpo. Los ingresos y los egresos, pues aquí están, en el libro. Más o menos 1,5 litros en bebidas, 700 mililitros en comida y 300 mililitros en la oxidación de los alimentos. Y los egresos son de 450 a 675 mililitros perdemos de agua a través de la sudoración por la piel. Muchas veces la sudoración ni siquiera la sentimos, pero aún así estamos perdiendo agua en forma de vapor a través de nuestra piel por un proceso que es la difusión. La difusión es un proceso donde los gases, ¿sí? Pasan de donde hay más concentración a donde hay menos concentración. Entonces, dentro de nuestro cuerpo hay mayor concentración de agua y en el ambiente, en el aire, hay menos concentración de agua. Como nuestra piel es una membrana de algún modo como semipermeable, pasa de donde hay más a donde hay menos agua. Entonces, perdemos agua por sudoración, por difusión. Perdón. Las personas que sufren quemaduras de 3er grado, que pierden una buena parte de su piel, tienen que estar tome y tome mucha agua porque pierden mucha más agua ellos por la piel debido a que no tienen esa membrana. Ellos más fácilmente se deshidratan. Entonces también exhalamos de 1,500 a 355 mililitros de agua en la exhalación pulmonar, lo que nosotros estamos exhalando todos los días en nuestra respiración. Y 1,500 mililitros de agua por la orina, por los riñones. 1,500 mililitros, 1,5 litros. Y de 200 a 250 mililitros de agua por las heces. Entonces eso da más o menos 2,500 mililitros de agua, más menos 250 mililitros de una persona adulto de 70 kilogramos de peso, más o menos. ¿Sí? Pero varía también, obviamente. Maestro. Adelante. Yo estaba leyendo hace poquito, después de leer el libro, y decía eso de que una persona promedio tiene que tomar 1,5 litros de agua. Pero estuve investigando y decía que depende del peso de la persona, por decir. También así es un dato es un dato promedio, el de los 1,500. ¿Sí? También depende de nuestra talla, nuestro peso corporal, nuestras actividades diarias, nuestra edad, influyen otros factores. Entonces quiere decirte que, por decir, una persona que puede subir más de 3, ¿no ocurre una sobredosis? Una persona que beba mucha agua, unos 3 litros diarios, dices, se escuchó entrecortado. Ajá. Bueno, pues por ahí dice el dicho de que nada con exceso, todo con medida, y eso incluye al agua también. Por ahí ha habido casos extraordinarios en los que incluso, no sé si se dieron cuenta en las redes, de que una persona en los Estados Unidos falleció porque en un reto de radio, hicieron un reto donde tenían que beber una cantidad determinada de agua y esta persona logró beber mucha agua, no recuerdo los litros, y al poco tiempo desencadenó en su cuerpo una serie de cuestiones ahí debido a eso y terminó falleciendo. ¿Sí? No es que ustedes al beber una cantidad excesiva de agua de pronto les vaya a pasar lo mismo. Esa persona estaba enferma también y reunía las condiciones adecuadas, digamos, para que le sucediera eso tan feo. Pero es que también el mismo cuerpo te dice, tengo sed, tomas agua. Si no tienes sed, pues tampoco, ¿verdad? Pero también tratar de mínimamente tomar el 1,5 litros, ¿sí? Y aunque no tengas sed, ya si te da más sed, pues obviamente tomas más.
¿sí? Eso depende también del clima donde vivas, del estrés al que te sometas, etcétera, ¿no? Incluso, por ejemplo, el tipo de comida que te gusta. Hay personas que nos gusta más la comida frita o la comida, y eso siempre le provoca a uno las ganas de tomar agua. Para no quedarse con ese saborcito todavía, se antoja más que una agüita de limón, que un refresquito, una cerveza, etcétera, ¿no? Entonces, ¿alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario respecto de eso para pasar a empezar a contestar la guía? No, profe. Ok, espero tengan a la mano la guía para que me confirmen que es efectivamente la que les voy a comenzar a contestar, la misma, la que tienen ahí. Les repito que el examen va a ser de opción múltiple nada más y va a ser dentro de 8 días, ¿sí? A la segunda hora de nuestra videollamada, como quien dice, de 10:30 a 12:30. Bueno, la segunda hora de nuestra videollamada. Dice la pregunta número 1, molécula polar compuesta por dos átomos de hidrógeno unidos covalentemente a un oxígeno. Es vital para toda la vida y es el solvente universal. ¿Cuál creen que sea la respuesta correcta? El agua. El agua. El agua. Sí, el hecho de que sea el solvente universal es muy importante porque ahí quiere decir que disuelve a muchas de las sustancias en la naturaleza y es por eso vital para la vida. Entonces, número 2, molecularmente es cuando existe un grado de atracción electrostática entre extremos de hidrógeno, ¿sí? Rayitas, con extremos de oxígeno, Profe. nitrógeno, flúor. Adelante. ¿La 1 era A o era D? Era agua. Ah, ok. Entonces, dice molecularmente la número 2, es cuando existe un grado de atracción electrostática entre extremos de hidrógeno con oxígeno, nitrógeno, flúor de otra molécula. ¿Sí? La respuesta correcta viene siendo ahí el puente de hidrógeno, es el inciso A. Existe, por ejemplo, en una gota de agua, ¿sí? En una muestra de agua, pues muchísimas moléculas de agua. Entonces, entre las moléculas de agua, una con otra, hay atracción de los extremos de hidrógeno con los oxígenos de otra. Si ustedes imaginan la molécula de agua como una cabeza de Mickey Mouse, la cabeza representa el átomo de oxígeno y las orejas de Mickey Mouse representan los hidrógenos. ¿Sí? Entonces, les decía, las orejas del hidrógeno se ven atraídas hacia la cabeza de oxígeno, ¿sí? Y eso forma un puente de hidrógeno. Resulta que los hidrógenos en una molécula de agua tienen una polaridad un poquito más positiva porque tienen menos electrones, ¿sí? Entonces tienen una carga más electropositiva, mientras que los oxígenos de otra molécula vecina que ande por ahí, de agua, tienen más concentración de electrones, entonces tiene carga más electronegativa, ¿sí? Entonces, al momento de que andan una cerca de la otra, se forma una pequeña atracción instantánea, dura muy poquito, una fracción así muy pequeña de tiempo, de segundo, en la que esta atracción dura, se alinean las dos, ¿sí? Y esos enlaces de hidrógeno se rompen, se forman muy rápidamente, y lo cual produce precisamente los distintos estados del agua. En la atmósfera está tanto sólida, en los casquetes polares, en los icebergs, como líquida en los océanos, en los mares, en los lagos, como gaseosa, ¿sí? En la atmósfera, en las nubes, en el aire que respiramos. Entonces es debido al puente de hidrógeno. Y el puente de hidrógeno no solamente se da en moléculas de agua, también se da en, por ejemplo, los extremos de una proteína que tenga, por ejemplo,
el, el nitrógeno, ¿sí? Con otras moléculas de aminoácido de la misma proteína, por ejemplo, en el ADN. Eso produce que se dé en el ADN la forma helicoidal, la forma de espiral, así de enrollado, ¿sí? Famosa del ADN. O muchos otros también, por ejemplo, en la lana, hay otro tipo de puente de hidrógeno, le llaman estructura plegada beta, ¿sí? O hélice alfa en las proteínas, por ejemplo, en el colágeno de nuestro cabello, de nuestra piel. Bueno, entonces, es el puente de hidrógeno la respuesta correcta, el inciso A. La 3 dice, el segundo elemento químico en abundancia en el cuerpo humano. ¿Cuál creen que sea? El segundo elemento. El oxígeno. Así es. Si nosotros nos vamos al librito, por acá está, pero dice composición química elemental del cuerpo humano. Pues resulta que tenemos en primer lugar a nuestro cuerpo en composición al oxígeno con un 85% en masa de nuestro cuerpo es oxígeno. En segundo lugar, del 18 a 18.5% tenemos el carbono. En tercer lugar está el hidrógeno con un 9.5 a 10%. En cuarto lugar, con un 3 a 3.2% tenemos al nitrógeno. Calcio en el quinto lugar con 1.5%, fósforo 1%, potasio del 0.25 al 0.4%, azufre de 0.3%, sodio 0.2%, cloro 0.15 a 0.2%, magnesio del 0.01 al 0.1%, y los elementos boro, cromo, cobalto, cobre, flúor, yodo, hierro, manganeso, molibdeno, selenio, silicio, vanadio y zinc, ¿sí? Todos ellos en nuestro cuerpo darían en masa, en nuestro cuerpo, en peso, darían apenas el 1% de nuestra composición. Todos esos juntos, el 1%, es decir, tu masa corporal, digamos, tu peso corporal, multiplícalo por 0.01. Y los elementos en una presencia casi indetectable en nuestro cuerpo, tenemos casi toda la bendita tabla periódica, el rubidio, el estroncio, el plomo, el aluminio, el cadmio, el cerio, bario, titanio, arsénico o astato, es arsénico, litio, mercurio, cesio, molibdeno, germanio, estroncio, circonio, lantano, terio, bismuto, galio, indio, oro, incluso tenemos oro, escandio, tantalio, uranio, torio, samario, wolframio, o tungsteno, berilio y radio. Tenemos hasta elementos radioactivos. Acuérdense que con los ensayos nucleares que ha habido en el mundo, en las guerras, con todos estos conflictos bélicos donde han usado armas químicas y demás, todo eso se está yendo a la atmósfera. ¿Y nosotros qué es lo que respiramos? Pues aire de la atmósfera. Entonces estamos inhalando e ingresando a nuestro cuerpo todo tipo de sustancias en una cantidad muy insignificante, pero las estamos ingresando a nuestro cuerpo y quedan atrapadas en algún órgano, en alguna célula por ahí, hasta que nuestro cuerpo en algún momento logra desecharlas, pero de aquí a que logre suceder eso pasa mucho tiempo, y así es que siguen estando en presencia en nuestro cuerpo, prácticamente para toda nuestra vida. Pero siguiendo con el examen, entonces la respuesta correcta era en segundo lugar, el carbono, o era el primer lugar el que pedía. Adelante. Era el segundo, entonces era el carbono, la respuesta correcta. Carbono, inciso C. Adelante. Adelante, ¿quién quería hablar? Hey. Profe, entonces la 3 es la C o B. En primer lugar, okay, el primero no es el segundo. El oxígeno, en segundo el carbono, aquí está. Ok. ¿Sí?
Dice la 4, se define como el logaritmo negativo en base a 10 de la actividad de los iones hidrógeno. La respuesta es pH. A ver si en estos días les logro poner en el Classroom unos videos extra en donde va a hablar del pH. Incluso también hasta hay un video donde una persona logra hacer un detector logra medir pH con el jugo del repollo colorado, que puede usarse como indicador de pH. Dice la 5, a uno o más solutos disueltos en uno o más disolventes se les llama, ¿sí? A uno o más solutos disueltos en uno o más disolventes se les llama solución. La respuesta es inciso B, solución. Dice la 6, sustancias polares que se mezclan bien con sustancias polares. ¿Sí? Por ejemplo, el agua y el alcohol se mezclan bien porque ambas son sustancias polares. Dice la 7, primer elemento químico con mayor abundancia en el cuerpo humano. Ahí sí, acuérdense cuál era. Era el Oxígeno. oxígeno. Ese mero. Dice la 8, la mayor densidad del agua se encuentra cuando se halla en la atmósfera, a una atmósfera de presión, es decir, a nivel del mar, y a una temperatura de ¿cuántos grados centígrados? La respuesta es 4 grados centígrados. 4 grados centígrados. 4 grados centígrados, 4 grados Celsius. ¿Sí? Es la mayor densidad del agua y es líquida a esa temperatura. Cualquiera podría pensar que el agua es como todas las demás sustancias, de que cuando se calientan se dilata y cuando se enfrían se contrae. Las piedras, la madera, el concreto, el acero funcionan así. A medida de que tú los calientas se dilatan, aumenta su volumen. Y a medida de que tú los enfrías, ese volumen disminuye. Pero resulta que el agua no, el agua es la única sustancia en todo el universo que tiene un comportamiento diferente. El agua a 4 grados centígrados tiene la mayor densidad, está, digamos, en su menor volumen, ¿sí? Si tú aumentas la temperatura, 5, 6 grados, etcétera, 7, 8, 9, 10, 100, ¿sí? Se va a dilatar, va a aumentar su volumen, ¿sí? Si es más de 100 grados a nivel del mar, entonces va a evaporarse. Aumenta aún así su volumen, pues. En cambio, de los 4 grados centígrados para abajo, si lo comienzas a enfriar, 3 grados centígrados, 2 grados centígrados, 1, 0, otra vez vuelve a dilatarse, otra vez vuelve a aumentar su volumen. 0 grados centígrados a nivel del mar, ya lo congelaste, ya la lograste solidificar. Y si la sigues enfriando, el hielo sigue expandiéndose, aumentando su volumen. ¿Sí? El agua es la única sustancia en el universo que hace eso, no hay ninguna otra. ¿Sí? Por eso es la sustancia de pronto fundamental para la vida en el universo. ¿Sí? Se cree a nivel de los científicos de que no hay sustancia viviente sin que carezca de agua. Incluso el ser más resistente que conocemos, ¿sí? Bueno, el primero viene siendo, ¿verdad? El tardígrado, el llamado tardígrado, osos de agua, son unos animalitos microscópicos que viven en el ambiente, en las piedras, donde hay vegetación verde, donde en el pasto, en el zacate. Esos tardígrados pueden vivir en el agua, en la arena, en donde está seco, donde hay mucha temperatura, donde está a 200 grados centígrados, donde hay incluso radiación. Pueden sobrevivir en el espacio exterior donde no hay aire, pueden sobrevivir congelados durante muchos años y volverlos a revivir, así como hay muchos microorganismos también que cumplen esas características. Y también, por ejemplo, las medusas, unas medusas lunares le llaman, que también tú las mochas y se vuelven, son casi inmortales. Todos, hasta el oso de agua y las medusas lunares tienen agua, tienen que tener agua. La única forma de destruir los osos
sería incinerándolos, o las, ¿cómo se llaman? Las medusas lunares sería incinerarlos para acabar con su vida. A ver si les pongo también videos de eso en el Classroom. Dice la número 9. Dice, se necesitan 30 mililitros de hidróxido de potasio al 0.2 N para neutralizar 15 mililitros de disolución de ácido clorhídrico. ¿Qué concentración de ácido clorhídrico se requiere? Bueno, para poder contestar eso, ustedes pueden ir a la guía, perdón, al libro. Aquí está. Y casi al final vienen unas capturas. Esto es de pH. Bueno, aquí en la página 87 del libro dice, ¿cuál es la concentración normal de una solución que se preparó con 12.5 gramos de ácido clorhídrico y se mezcló con agua hasta completar 2 litros de solución? Aquí viene ya resuelto, no viene saliendo de una regla de 3, de multiplicar por 100 o dividir entre el total. Ahí le echan una mirada a eso, dice. ¿Cuántos gramos de ácido sulfúrico se necesitan para disolver o preparar 780 miligramos? De todas maneras, esto le dan una checada, pero del examen lo voy a retirar mejor, ¿sí? Porque se vuelve un poquito más complicado de explicar. O quieren que lo deje y les ponga algo muy similar a esto. A ver, hablen ahora o callen para siempre. Pero ahí viene al final cómo hacerlo. Después de si eso está muy complejo, sería mejor primero verlo y luego que lo ponga en otro examen más adelante, ¿no? O también podemos hacer lo siguiente, se los explico antes de hacer el examen dentro de 8 días. Porque ahorita no lo traigo así, no lo traigo rapidito en la punta de la lengua, pero no está complicado, es una pinche reglilla de 3, seguramente. Sí, no está muy complicado. A ver, aguántenme. Disculpen. Bueno, les decía, esa pregunta, como vean ustedes, una similar se las podría poner o no en su examen. Yo pienso que sí se las dejaría para que ustedes chequen el libro al final, ahí viene cómo poder hacerla. Estoy 100% seguro que ahí viene. Dice la 10, es la filtración o separación de solvente del soluto de una solución hipertónica empleando una membrana semipermeable y la fuerza física. Aquí la respuesta viene siendo la ósmosis inversa. La ósmosis inversa. Si ustedes, por ejemplo, en un vaso de agua ponen agua destilada que no tiene sales. Si ustedes comparan el agua destilada con el agua de la llave, con el agua que tomamos o el agua de garrafón, el agua de garrafón o de la llave tiene sales. Una cantidad mínima, pero sí trae sales. ¿Sí? Cloruro de sodio, etcétera, ¿no? El agua destilada no trae nada de sales. Y si ustedes en ese vaso de agua destilada meten una zanahoria, la membrana de la zanahoria, la pielecita, es una membrana semipermeable.
al momento de que la membrana semipermeable permite el contacto del agua interior de la zanahoria con el agua exterior del vaso, con el agua destilada, entonces se da una ósmosis, ¿sí? Debido a que hay mayor concentración de agua en el exterior del vaso, es decir, en el agua destilada, que dentro de la zanahoria. El agua del vaso va a entrar a la zanahoria y la zanahoria se va a hinchar, se va a poner gordita, ¿sí? Se va a poner hinchadita, ¿sí? Porque el agua pasa de donde hay mayor concentración a donde hay menos concentración, a través de la membrana semipermeable que deja pasar el agua. Eso viene siendo una ósmosis común y corriente. Pero si nosotros pudiéramos, mediante fuerza, exprimir la zanahoria con nuestro puño, con nuestra mano, exprimiéramos la zanahoria, ¿sí? Con nuestra fuerza, haríamos la ósmosis inversa, es decir, el agua que hay de la zanahoria la extraeríamos. Déjame tantito. ¿Qué pasó, señorito? ¿No está nadie allá en el consultorio? ¿No sabe dónde fue mi mamá? Dijo que iba a ir a la tienda ahí con la abuela, en la cremería, pero yo creo que ya está aquí cuando ya la tienda de su casa, porque no está en el centro, está cerrada en el consultorio. ¿Tenía cita con usted? No tengo cita. Una disculpa, muchachos. Entonces les decía, mediante fuerza ustedes pueden extraer el agua de la zanahoria. A eso se le llama ósmosis inversa. Una membrana semipermeable solamente permite el paso del agua. Ese experimento está muy interesante, lo pueden ustedes ver, se los voy a publicar también. De hecho, creo que hasta lo vieron. Si ya vieron el video de la ósmosis, el que parece un documental viejito, ustedes seguramente hubo un fragmento del video que lograron ver donde en un tubo ponen una membrana semipermeable, ¿sí? En un tubo de seguridad de laboratorio ponen una membrana semipermeable que en el interior tiene agua con azúcar y lo meten en un vaso de agua que tiene agua destilada. Perdón, está al revés. Dentro del tubo meten agua destilada y en el vaso ponen agua con azúcar. Entonces, el agua con azúcar, ¿sí? Tiene mayor concentración de solutos, ¿sí? No, es al revés. Ay, disculpe. El caso es que en el tubo hay mayor concentración de sales, hay menor concentración de agua. Y el agua pasa de donde hay más a donde hay menos. Pasa a través de la membrana y se puede ver cómo es que en el tubito de seguridad el nivel del agua sube, ¿sí? Les recomendaría que vuelvan a ver ese video. Ese experimento se puede replicar incluso ustedes en su casa, ¿sí? Con un huevo, lo meten en vinagre. Un huevo fresco lo meten en vinagre. Al cabo de un par de días, la membrana dura del huevo se disuelve, ¿sí? Ustedes sacan la bolita como una pelotita que es el huevo, ¿sí? Ese huevo lo revientan con un bisturí o con un cuchillo y la membrana del huevo le dan una enjuagadita y esa membrana es una membrana semipermeable. La pueden poner ustedes en un tubo de pluma, así como estos, de los de PIC normales que usamos, abierto por ambos lados el tubo. Le ponen la membrana a uno de los extremos del tubo, lo cierran, lo amarran con una liga con cuidado y dentro del tubo meten agua con azúcar, ¿sí? Agua con azúcar. Ese tubo lo sumergen en un vaso con agua normal, de agua potable, de la que beben. Y al cabo de unos minutos, el agua ingresará del vaso al tubo y se podrá ver cómo es que en la pluma sube el nivel del líquido, precisamente por una ósmosis. Una ósmosis inversa sería que tú empujaras con tu fuerza el agua que hay dentro del tubo de pluma, ¿sí? Y por la membrana va a estar filtrando y va a estar saliendo el agua limpia. Ese es un mecanismo mediante el cual incluso logramos nosotros
tener agua de garrafón mediante la ósmosis inversa. Siguiente pregunta, ¿sí me están siguiendo, verdad? Sí, maestro. Dice, la 11, permite el paso del solvente pero no del soluto. La respuesta es la membrana, a ver, dice, permite el paso del solvente pero no del soluto. Es una membrana semipermeable, ¿sí? Permite el paso del agua pero no de las sales, ¿sí? Es una membrana semipermeable. Adelante. Dijo Laila que se tenía que retirar y aparte le estaba fallando su internet. Ah, no hay problema. Que cheque luego la grabación. Dice la 12, sustancia que se difunde en un solvente. La respuesta es un soluto. ¿Sí? Dice la 13, es la separación de dos o más sustancias mediante una membrana porosa en agua, diafragma, la cual separa las sustancias cristalizables de las que no lo son. Acción de separar coloides de no coloides. La respuesta es diálisis. ¿Sí? Dice la 14, es un sistema físico compuesto por dos fases, una continua, normalmente fluida, y otra dispersa en forma de partículas, por lo general sólidas de tamaño intermedio entre suspensiones y disoluciones. Tienden a pegarse y a formar coágulos. La respuesta es coloide. Coloide. Dice la 15, es un movimiento aleatorio de partículas provocado por el choque entre otras partículas más pequeñas, con otras partículas más pequeñas, como el agua. La respuesta es el movimiento browniano. Dice la 16, es la única sustancia química presente en fase gaseosa, líquida y sólida sobre la superficie de nuestro planeta. La respuesta es el agua. Dice la 17, es el ángulo que forma la molécula de agua entre sus dos átomos de hidrógeno. La respuesta es 104.5 grados. Dice la 18, calcula la concentración de iones de hidrógeno de una muestra de agua cuyo pH fue de 8.42. También eso viene al final del libro. Ahí viene un ejemplo muy sencillo. El problema de este ejercicio va a ser que se ocupa la calculadora científica, pero como les decía, igual podemos quitarlo para no generarles estrés. Aún así, les puedo buscar el video y se los comparto en Classroom de cómo poder hacerlo. O incluso yo mismo se los puedo, hago un mini video ahí de explicando y se lo subo al Classroom. Porque como no disponemos de un pizarrón, dice la 19, estado de agregación en el cual la materia no tiene forma ni volumen. El estado de agregación en el cual la materia no tiene forma, pero sí tiene volumen definido. La respuesta es el líquido. ¿Sí? La 20, la mezcla de hidróxido de sodio con monóxido de hidrógeno se trata de una mezcla homogénea. O sea, es la sosa cáustica con agua. Monóxido de dihidrógeno es agua. Es una sal, es una sustancia que se disuelve, es una sustancia iónica con una sustancia polar, se van a disolver, mezclar muy bien y van a hacer una mezcla homogénea. Dice la 21, si la zanahoria se hincha con agua es debido a que la pusimos en un vaso con una solución. ¿Sí? La respuesta correcta. Esa no es la 21. Maestro, Es la se 22. saltó. Sí. Dice, considera tu cuerpo como una célula. Si tienes ganas de orinar, tú estás en estado. ¿Sí? Si nosotros tenemos ganas de orinar, es decir, de tirar agua, ¿sí? Es que nosotros tenemos una concentración deficiente de sales, estamos en un medio o estamos de algún modo en una forma en que necesitamos tener una mayor concentración de sales y por eso tiramos agua. Al deshacernos de agua, nuestra concentración de sales va a aumentar. Entonces estamos en un estado hipotónico. ¿Sí? Entonces, esa sería la respuesta. Déjenme comentarles así de rápido. Aquí está el dibujo.
No puse el dibujo. Ok, acá está. Bueno, parece que el dibujo lo reservé para la guía. Aquí está. Aquí está. Aquí tenemos unas células. No quisiera haberlos puesto, pero pues ya se los estoy poniendo. Como viene en el examen. Tenemos una célula, un glóbulo rojo común y corriente sano, digamos, ¿no? Está disuelto en un medio líquido. Está inmerso en un medio líquido. Y la membrana semipermeable del glóbulo rojo permite igual la entrada que la salida de agua. Entonces el glóbulo rojo está bien, no se hincha ni tampoco se poncha, ¿sí? Porque la concentración de sales en la solución y dentro de la célula es la misma, es decir, es la misma concentración de agua afuera que adentro de la célula. Entonces se dice que está en una solución isotónica. Isotónica. Eso es muy importante. Y acá, en la célula que se ve toda ponchada, fíjense cómo es que la flecha es mayor. La flecha que indica que el agua sale de la célula a mayor cantidad que el agua que pueda estar entrando. Entonces, esta molécula, este glóbulo rojo, ¿sí?, que está ponchado, está en una solución, ¿sí?, hipertónica, que tiene mucha cantidad de sales. Por eso es que al haber menos concentración de sales dentro de la célula o mayor concentración de agua, el agua sale de la célula para tratar de compensar lo que se conoce como la presión osmótica, ¿sí? Y por eso es que la célula se pone así toda turgente, toda ponchada, ¿sí? Ya cuando la persona recupera los niveles hídricos normales, se vuelve a poner otra vez la célula en estado normal, isotónico, el líquido que hay en el exterior. Maestro, puso dos Adelante. veces hipertónica, ¿no? ¿Cómo dices? Que puso dos veces hipertónica, no puso isotónica. No, sí, ahí en el examen me equivoqué. Sí. Ah, ok. Aquí, el glóbulo rojo está como gordo, como hinchado, ¿sí? Aquí entra mayor concentración de agua a la célula de la que pudiera estar saliendo, por eso se pone gorda. Entonces, hay mayor concentración de sales dentro de la célula que en el exterior. Entonces, aquí la célula está inmersa en una solución hipotónica, por eso es que se pone así. Nosotros podríamos entrar en nuestras células en algo así si bebiéramos pura agua destilada que no tenga sales, ¿sí? Y a nuestros frijolitos no le pusiéramos salecita también, y a nuestro huevito hay poquita sal, o a nuestros taquitos, ¿sí? Es importante estar ingresando sal en nuestra dieta, pero también tiene que ser una sal bien medida, no podemos excedernos tampoco porque entraríamos en nuestros glóbulos rojos así, por algo así como esto. Y si bebiéramos un exceso de agua sin sales, entraríamos en nuestros glóbulos rojos como algo como esto. Cuando tomamos agua, en este caso como la de Gatorade, estamos supuestamente ingresando la cantidad adecuada de electrolitos, en este caso de las sustancias como el sodio y el potasio, en cantidades correctas, similares a la que tenemos en nuestra sangre, para que nuestros glóbulos rojos no tengan que sufrir por esta transición en el momento en el que sudamos, perdemos sales, entonces entraríamos en algo como esto. O si dejamos de hacer ejercicio por un tiempo determinado e ingresamos mucha sal a nuestro organismo, estaríamos en algo como esto. La idea es mantener un equilibrio, le llaman un equilibrio osmótico. Por eso es que las personas, los náufragos, no pueden tomar agua de mar. Imagínense, al ingresar agua de mar, estaríamos tornando nuestro cuerpo, nuestro plasma sanguíneo, en una cuestión aquí, hipertónica, y estaríamos deshidratando nuestras células. Estaría habiendo mucha sal en nuestro plasma y estaríamos sacando el agua de nuestras células del interior. Por eso es que ni muy, ni tan, hay que estar en equilibrio. Bien, ya casi se hace las 11:45.
Voy para acá. Bueno, pues ya que estamos aquí, les voy a decir un poquito más de la guía. Voy a dejar que se hagan las 12 para cerrar, aprovechar el máximo tiempo, dice. Estado celular cuando existe la misma concentración de soluto dentro y fuera de la célula. Es isotónico, lo que acabo de mencionar. Dice la 23, si la zanahoria se hincha con agua es debido a que la pusimos en un vaso con una solución hipotónica. Dice la 24, escribe en el recuadro un valor de pH neutro. Bueno, la escala de pH va de 0 a 14. ¿Sí? De 0 a 14. Y un valor neutro. Pues el ¿Cómo? 7, ¿no? El Así 7. es, un valor neutro es, el valor neutro es 7. ¿Sí? Si aumenta de 7, estamos ya entrando en lo alcalino. Si disminuye de 7, estamos entrando en lo ácido. Así es. Dice, oscila entre los valores de 7.35 y 7.45. Es el pH. No recuerdo si es de la saliva o es de la sangre. La sangre. Entonces, ajá. Por eso es que se recomienda, por ejemplo, los doctores ahorita y muchas personas ya están recomendando el no consumir tantas azúcares, tantos refrescos, tantos alimentos chatarra, porque producen en nuestro cuerpo, con el paso del tiempo, que nuestro pH se vaya haciendo ácido. Y esto produce a la larga, pues, mayores afecciones ahí, en mayor susceptibilidad de enfermedades. Perdón. Y entonces nuestro pH es ligeramente alcalino. Dice la 26, es la capacidad calorífica del agua. La capacidad calorífica del agua es la cantidad de calor que tiene que absorber una determinada cantidad de agua para aumentar 1 grado centígrado. La capacidad calorífica del agua es el inciso A, 1 caloría sobre gramo grado centígrado. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos 1 mililitro de agua a 5 grados centígrados, si le inyectamos 1 caloría de energía calorífica, va a aumentar a 6 grados centígrados. ¿Sí? 1 grado centígrado va a aumentar. Si tuviéramos 1 litro de agua, es decir, 1000 mililitros, ¿sí? de esta, a 10 grados centígrados y le metiéramos 1 kilocaloría de energía, aumentaría 1 grado centígrado de temperatura. Dice la 27, es la densidad del agua pura, líquida, a presión y temperatura ambiente. ¿Sí? Dice la densidad del agua pura, líquida, a presión y temperatura ambiente. La respuesta correcta es 1 kilogramo por litro. ¿Sí? Aproximadamente 1 litro de agua pesa 1 kilo. Y es la respuesta correcta, la A. Dice la 28, agua diaria promedio que se difunde por la piel del ser humano. ¿Sí? Aproximadamente unos 600 mililitros. ¿Sí se acuerdan de lo que les había puesto anteriormente? La tablita esta de los... Esto. Lo que se va en nuestros... en la orina. Eso más o menos. Dice la 29, movimiento de partículas es un medio donde hay más a donde hay menos. Es la difusión. Si, por ejemplo, estuviéramos en el aula y yo estuviera en un rincón y se me sale una flatulencia en un rincón del salón y se me sale una flatulencia y el salón estuviese cerrado herméticamente, pues la flatulencia se repartiría en todo el espacio del salón. Las partículas de mi flatulencia, los gases, se repartirían en todo el área del volumen del salón. Pasa de donde hay más concentración a donde hay menos concentración, a tal grado de que se difunde por todo de manera homogénea en todo el espacio del aula. ¿Sí? Ese fenómeno se le llama difusión, y la difusión a través de una membrana semipermeable se le conoce como ósmosis. Dice 30, en las combustiones completas se produce dióxido de carbono, además de agua.
Dice la 31, escribe en el recuadro un valor de pH ácido, pues menos de 7 es ácido, entre 0 y 7 es ácido, que no llegue a ser 7. Dice la 3, medida de presión osmótica de dos soluciones separadas por una membrana semipermeable. Se le llama, se le llama medida de presión osmótica de dos soluciones separadas por una membrana semipermeable, se le llama tonicidad. Se le llama tonicidad. Dice la 33, al disolverse los iones en un soluto, se dispersan y son rodeados por moléculas de solvente. A ello se le llama solvatación. Si tú, por ejemplo, pones sal, le echas una cucharada de sal a un vaso de agua, ¿sí? Las moléculas de agua van a solvatar a las partículas de sal, de cloro y de sodio. ¿Sí? El cloro y el sodio se van a separar. Como los iones de cloro son más grandes que las moléculas de agua, las moléculas de agua van a rodear al ion con su carga eléctrica opuesta. Por aquí debe estar el dibujito de la solvatación. Se lo busco para que vean de lo que me estoy refiriendo. Fíjense, aquí por ejemplo en este dibujito tenemos un granito de sal. Aquí las bolitas de color rosita son los cloros y las bolitas de color amarillito son los sodios. Aquí están las moléculas de agua que van a disolver o a solvatar los cloros y los sodios. Y va a suceder algo como eso. El sodio, ¿sí?, que tiene carga eléctrica positiva, ¿sí?, se va a rodear por las moléculas de agua con los oxígenos, que son la carga eléctrica contraria, ¿sí? Y mientras que los cloros se van a rodear con la carga eléctrica, con las orejitas, que son la carga eléctrica opuesta de la molécula de agua. Sí, ustedes pueden investigar más ahí poniéndolo en Google, solvatación. O sea, que lo separan. Sí, o sea, es una disolución, pero debido al tamaño distinto de las partículas y a las cargas opuestas que tienen, tanto el agua como los iones, ¿sí?, se rodean ya sea de las orejitas o de las cabecitas de Mickey Mouse. Aquí el sodio está rodeado con las cabecitas, pero el cloro estaría rodeado por las moléculas de agua también, pero orientadas hacia las orejitas. Ocuparemos el mismo pizarrón para que lo pueda dibujar. Es algo súper simple. Pero también tiene que ver el tamaño de las moléculas y el tamaño de los iones. Dice la 34, mezcla homogénea, uniforme y estable formada por dos o más sustancias. Sí. Es una disolución. Dice la 35, calcula el pH de una disolución de ácido sulfúrico cuya concentración, esto también viene al final del libro. Incluso nada más le cambié los valorcitos numéricos. Se resuelve de la misma forma, pero nada más le cambié algún numerito por ahí. Dice la 36, conserva la composición del medio interno que es esencial para la salud. Incluye el agua, el pH, así como otros electrolitos. Se le llama a esto, es un proceso que se llama homeostasis. Así es, homeostasis. Dice la 37, es la cantidad promedio de agua en el cuerpo generada por la oxidación de los alimentos. Creo que son 300 mililitros, si no mal recuerdo. Dice la 38, es la cantidad promedio de pérdida de agua por medio de los riñones. De 900 a 1500 mililitros, ¿no? Sí, esa es. Esa es. Bueno. Luego, son disoluciones en las cuales el tamaño de sus partículas es mayor a 100 nanómetros.
no me acuerdo cuál es, pero es una de esas. O sea, hay que investigar. Por el tamaño de las partículas puedes ver si es una u otra. ¿Sí? Incluso lo pueden hasta googlear, por ejemplo, coloide, suspensión, emulsión, se googlea. ¿Sí? A ver, le puedes poner aquí diferencia. Diferencia entre coloide y suspensión. Por ejemplo, aquí ya el Google me da opciones. Dice, los coloides se diferencian de las suspensiones químicas principalmente en el tamaño de las partículas de la fase dispersa. Además, al reposar las fases de una suspensión química se separan mientras las del coloide no lo hacen. La suspensión química es filtrable mientras que el coloide no es filtrable. ¿Sí? Ahí manda también a Wikipedia. Bueno, ahí puedes investigar y también viene una tablita. Estoy seguro que viene una tablita en el libro, nada más que para ubicar la página me da un poquito como porque ya tenemos prisita por terminar. Dice, las moléculas de agua presentan una ligera tendencia a disociarse, lo cual fisiológicamente es importante, eso es cierto. Resulta que el agua también se disuelve a sí misma. Perdón. El agua se disuelve a sí misma también. En cierto grado. Dice, los puentes de hidrógeno no estabilizan proteínas ni mucho menos ácidos nucleicos. Eso es falso, porque resulta que sí lo hacen. Además, adelante, ¿qué ibas a decir? La 39, ¿cuál era? Dice, son disoluciones. Ok, vamos. Ok, vamos a buscarlo en el libro. Pero por aquí viene. Mira, suspensión entre 2, dice, mayor de 2. Dice, mayor de 2 por 10 a la menos 5 es suspensión. Coloide está entre 10 a la menos 7 y 10 a la menos 5 de tamaño. Y solución es menor de 10 a la menos 7 en tamaño. Entonces, dice, los puentes son disoluciones las cuales de tamaño de las partículas es mayor a 100 nanómetros. Entonces, si es mayor a 100 nanómetros, nano es 10 a la menos 9. Entonces, mayor de 10 a la 5, entre 10. No es coloide. No es solución, porque tiene que ser menor de 10 a la menos 7. Va a ser suspensión. Va a ser suspensión. ¿Sí? Ok. Igual y también, te repito, puedes investigarlo un poquito más para que quede más claro. Dice, los puentes de hidrógeno no estabilizan proteínas ni mucho menos ácidos nucleicos. Eso es falso, porque sí lo hacen. Dice la 42, tiene menor densidad el agua en este estado, manteniendo su volumen bien definido. Tiene menor densidad, pues el agua líquida. Dice, tiene menor densidad el agua en este estado, manteniendo volumen. Ah, no, ese es el hielo. ¿Sí? Tiene su forma y volumen definido en estado sólido. Aunque repito, a medida que se enfríe más, el hielo se expande más. Y se explica por... eso no va a venir. Va a ser de pura opción múltiple. Y se explica brevemente cómo es la lógica molecular de los organismos vivos. Espero le hayan dado lectura a esto. Lo que viene al principio se me dice... Es una lectura muy interesante. Donde ahí se van a dar cuenta de los axiomas que maneja la bioquímica. ¿Sí? Digamos, las ideas fundamentales que trata de resolver, en las que trata de lo que son las macromoléculas, cómo es que nosotros tenemos en común el ATP incluso con las cucarachas o con las lombrices, lo cual sugiere que
procedemos de un ancestro en común, ¿sí? Es una lectura muy interesante esta, se la recomiendo muchísimo. ¿Alguien de ustedes sí la leyó esta? ¿Alguien? Sí, ya. Todavía no llego. Está al principio del libro, está al principio. Entonces se las recomiendo mucho. Ahí normalmente ustedes habrían puesto un texto ahí en el salón de eso, en este cuadro. Y se explica a qué se refiere la etiqueta de la bebida Gatorade cuando dice que es una bebida isotónica, pues a que tiene la misma concentración de sales, supuestamente, que lo que hay en la sangre o dentro de la célula. Aquí en el 1, ustedes ya sabrán, me imagino, el cambio de líquido a sólido se llama solidificación, en el número 1. En el número 4, disculpen, en el número 4, de sólido a líquido se llama fusión. En el 3, de gas a líquido, se llama condensación. En el líquido a gas, en el 6, se llama evaporación. En el número 5, de gas a sólido, se llama depositación. El número 2, de sólido a gas, se llama sublimación. ¿Sí? Y pues aquí van a dibujar ustedes habrían dibujado los puentes de hidrógeno, habrían dibujado una cabeza de Mickey Mouse aquí en el centro. Y habrían conectado, a ver si lo hago en Paint de volada. Habrían hecho algo parecido a esto. Tienen ustedes su bolita aquí de cabeza de Mickey Mouse. Y como hay aquí hay el puente de hidrógeno, entonces ahí es los hidrógenos positivos con el negativo de la cabecita, este y este. Entonces las orejitas para estar orientadas hacia acá. Esta una y por acá va a estar la otra. Ahí está el puente de hidrógeno. Ese puente de hidrógeno dura una fracción de segundo y es lo que hace que haya cambio de estado. Lo que le da las propiedades tan importantes que tiene el agua. Se extrañan los pizarrones. Está algo parecido a eso, ¿sí? Es lo que hubieran hecho. Y hubieran también puesto ahí un texto donde dice, donde habrían explicado qué onda con eso. Dice, también hace una breve explicación físico-química de tu dibujo, ¿no? Pues que los hidrógenos tienen carga eléctrica más electropositiva, los oxígenos más electronegativa, y hay una atracción electrostática que dura muy breve momento de tiempo. Esos enlaces se rompen y se dan muchísimos por segundo. Y eso le da los estados de líquido, sólido y gas al agua. Pues, muchachos, ya son las 12. Se ponen a estudiar mucho. Y de igual manera, si sigo abierto también a preguntas y dudas a través de WhatsApp, voy a dejar de grabar la videollamada. ¿Dónde estoy? Voy a dejar primero de compartir, dejar de compartir pantalla. Y ahora dejo de grabar. Ahora dejo de grabar.